Santo, bendito tú eres, mi Cristo Jesús. Santo y bendecido sea tu nombre, mi Dios. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Un hombre descendía del cielo en angélico. Y en el camino los ladrones se encontró y le hirieron, le maltrataron, de todo lo despojaron y medio muerto le dejaron. Y un sacerdote caminando con el herido se encontró y por aquel camino de largo le siguió. Y asimismo un levita llegando a aquel lugar y viéndole no quiso Santo eres mi Dios. Bendito tu nombre, mi Cristo Jesús. Vendó sus heridas y cuidó de él, así como este hombre lo mismo me sucedió. Estando yo herido, nadie me ayudó hasta que un día Mi samaritano llegó. y fue Jesús quien vendó mis heridas. Fue Jesús quien cuidó de mí. Fue Jesús quien en las noches frías me dio calor con su amor y con su sangre. Preciosa sangre, Y con con su sangre. obtuve yo la salvación. Sé que quizás te encuentres herido y vagando por un mal camino, porque todos tus amigos se han ido. Pues te quiero presentar a mi samaritano, quien tus heridas sanará sin tu esperar. Santo sea Cristo Jesús. Y fue Jesús quien quebró mis heridas. Fue Jesús quien cuidó de mí. Fue Jesús quien en las noches frías me dio calor con su amor y con su sangre, preciosa sangre. Y con su sangre obtuve yo la salvación. Santo y bendito tú eres, mi Cristo. Santo tú eres, mi Dios. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Fue Jesús quien vendó mis heridas. Angelita Maribel González, Dios te bendiga. Fue Jesús Muy bendecida noche, gracias por estar por aquí con quien nosotros. cuidó de mí. Y fue Jesús. Bendecida noche, amén, amén. Sin duda fue Jesús. Fue Jesús. Fue Jesús. Santo y bendito tú eres, mi Cristo. Hija del gran Rey, Dios te bendiga también, Dios te guarde en esta noche. Gracias a cada uno de los que se están conectando. Bendecida noche para todos. No había anunciado llevar el mensaje en esta noche, ya que la sierva que lo iba a llevar, pues ella hay problemas allá en su país, en Venezuela, que la luz se va cada rato. Y el temor de que de verdad, en pleno mensaje, no se fuera a quedar a medias en el mensaje,
a pesar de con mi condición también, pero no podemos detener la obra del Señor, tenemos que seguir hacia adelante como buenos hijos y guerreros que somos de nuestro Señor Jesucristo, para seguir alabando y bendiciendo su santo y bendito nombre. Nuevamente tiempo de adoración y el equipo de tiempo de adoración le damos la bienvenida en esta preciosa noche, otro mensaje más para el deleite de nuestro Señor Jesucristo y para el beneficio de las vidas que vayan a ver este mensaje. Y en esta noche el tema que les traigo es buenas nuevas de salvación. Estamos en el tiempo de la gracia, una gracia que ya se está terminando, y la salvación es algo bien importante en la vida de cada uno de nosotros. Aquí el profeta Isaías hablaba por el Señor. Y fíjense qué casualidad, han habido muchos profetas en el Viejo Testamento, tremendos profetas. Y para mí Isaías es uno de los profetas mayores, porque él profetizó acerca de todo lo que iba a padecer y la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero que también él nos quiere en esta noche hablar las nuevas buenas de salvación para la humanidad. Y la cita bíblica se encuentra en Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 3. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. Versículo 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. También nos dice en el versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Que Dios bendiga esta su santa y bendita palabra. Padre celestial, en esta noche vengo humillado delante de ti, Padre Santo, a traer estas palabras tuyas, mi Dios. Padre, para que tú, mi Cristo amado, plantes, Padre celestial, esta semilla, Padre Santo, en las vidas de aquellos que vayan a escuchar este mensaje. Que tú restaures, Padre Santo, el que esté quebrantado en esta noche. Que tu Padre celestial levante a aquel que está caído, Padre celestial. Te presento mi vida y mi alma delante de ti, mi Dios amado, para que usted sea quien haga y como usted quiera hacer con este servidor, Padre celestial. Bendice a cada una de las vidas, Padre Santo, que están en aflicción, que están en debilidades, Padre celestial. Fortalece a la viuda alegre, Padre celestial. Fortalece, Padre Santo, al caído. Y Padre celestial, te pedimos por todos aquellos, Padre Santo, que hoy en día no te han conocido, mi Dios. Te doy gracia, gloria, honra y honor, en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén, 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 amén.
Yo voy a comenzar porque esta palabra, donde dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, mas sin embargo Isaías, él está hablando por Jesús. Él está hablando acerca de cuando vino Jesús, porque esta es una palabra profética de parte de Isaías y hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que el Espíritu de Jehová, Señor, sobre mí. Aquí Isaías habla profecía y proféticamente por el Mesías, por el Rey que había de venir, ungido por parte del Padre Celestial. Hay muchas veces que hay personas que Dios los unge. No tiene que básicamente alguien ungir a nadie, sino que viene ya ungido de parte de Dios. Y ese es el reconocimiento que Dios le da, a muchas personas para estos ministerios. Así, de igual, perdonen, es que me tomé un té por causa de mi pulmón. Pero así de esa forma es que Isaías veía para cuando venía y cómo venía la venida de nuestro Señor Jesucristo, anunciando al Mesías que es bendecido, poderoso por el Espíritu de Jehová, el Señor. Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo ungió y vino nuestro Señor, que nuestro Padre Celestial vino dentro de nuestro Señor Jesucristo, porque son una sola composición del Espíritu, y vino ungido por medio del Padre Celestial. Ya Jesucristo iba a venir al mundo, a venir a salvación de las almas de cada uno de nosotros. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, para aquellos que estaban en necesidad. Jesucristo era un evangelista cuando vino como hombre a los 3 años y medio que estuvo aquí en la tierra. Pero ya él había sido un ungido, como pasó con David, como pasó con Samuel. Ya ellos estaban ungidos por parte del Señor y habían sido escogidos por parte del Señor. Pero los ungió para que predicaran las buenas nuevas de salvación a todo aquel que necesitara palabra de Dios. En Lucas, vamos a buscar por aquí, en Lucas capítulo 4, versículo del 16 al 22. Miren cómo dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Fíjate, aquí hago un paréntesis, porque Jesús, ya el profeta Isaías había profetizado por él, y Jesús ya lo sabía. Ese fue el libro que él escogió para leerlo en la sinagoga. Pero hubo una cosa que sucedió en la sinagoga. Y dice, y seguimos: y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo mismo que dice al comienzo de las palabras que Isaías dijo hacia el Mesías. En la Biblia no hay casualidades. En la Biblia siempre hay un lugar para
que entendamos que para aquel tiempo de los profetas ya estaban profetizando de cómo iba a venir el Mesías, cómo el Mesías iba a venir al mundo. Muchos, y fue el problema por el cual crucificaron al Señor. Sabían que venía un Mesías, pero no sabían ni reconocían que era Jesús. Y así fue que Jesús fue crucificado por los mismos judíos. Así que, para que entendamos, el 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Básicamente la misma palabra que dio el profeta Isaías en el versículo 61. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Y arrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Aquí hay una sorpresa. Básicamente, ellos se asombraron al ver a este niño, cómo él leyó y cómo él había hablado acerca del libro que ya había escrito Isaías. Porque Isaías ya le estaba haciendo la entrada a nuestro Señor. Ya Isaías estaba profetizando acerca de que iba a venir un Mesías que muchas personas no sabían ni quiénes eran, a pesar de que veían los milagros, a pesar que veían un niño de 12 años leyendo un libro, a pesar de que ese niño le predicaba en la sinagoga. Pero es como muchas personas hoy en día, se le predica la palabra y no le hacen caso a la palabra de Dios. No saben aún muchas personas ni quién es Jesús. Hay muchas personas que no saben ni quién es Dios. Así pasó para estos tiempos. No sabían quién era el Mesías. Se sorprendían con ver a ese niño que para mí, y pensando y poniendo parafraseas en mi boca, ellos dirían, ese niño tan sabio, ¿cómo ese niño pueda hasta predicarnos a nosotros? Porque era un ungido de Dios. Jesús ya estaba ungido de parte de su Padre, y a eso fue que Él vino al mundo, para la salvación de la humanidad. Y ya desde niño se estaba dejando presentarse, pero no sabían ni querían entender que era el ungido, el Mesías de nuestro Señor Jesucristo. Y el 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y fue de lo que había profetizado Isaías. ¿Estamos entendiendo? Por eso estas personas se maravillaron. Por eso estas personas en la sinagoga se preguntaban cómo este niño puede haber hablado acerca de esta profecía. Porque ese era el libro de Isaías. Ahora, miren cómo dice: y comenzaron a decir. Así hay muchas personas, después que entienden que Dios es el Salvador de la humanidad, pegan a comentar: ese es Jesús, eso solamente lo puede hacer Jesús.
Eso solamente Jesús puede hacer el milagro, por el único que puede levantar a los muertos, el único que puede abrir los ojos al ciego, el único que puede hacer obras en nuestras vidas. Que hasta sanaciones hacía, curaciones hacía, vendaba corazones con tan solo su palabra. Hoy se ha cumplido estas escrituras delante de vosotros. Y miren cómo dice el 22. Y todos daban buen testimonio de él. Daban testimonio de que era un niño inteligente, un niño que no sabían ni de dónde había salido, un niño tan inteligente. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Para que veamos que de lo más vil y menospreciado del mundo, Dios escogió a alguien para llevar y avergonzar a los sabios. Eso es lo que significa la palabra inicuos, que es como nos dice la palabra. Ahora, ellos pensaban que como era hijo de María y hijo del carpintero de José, que todo el mundo lo conocía, no podría haber sido el Mesías que venía para la salvación de la humanidad. Y miren cómo dice, ¿no es este el hijo de José? Maravillados, asombrados, cómo el hijo de un carpintero pueda salir tanta inteligencia. Es que es Dios quien lo hace, porque Jesús habló en la sinagoga de Nazaret, su ciudad natal, porque ahí fue que él nació. Esa fue su nación, donde él nació, pues todos en la sinagoga lo conocían. ¿Se acuerdan en una palabra que decía que Jesús se le escapó a su madre y a José? Y ellos no sabían dónde se encontraba. Y por medio del Espíritu, pues, puedo decir, llegaron y lo encontraron en la sinagoga. Y allá la madre le pregunta, Jesús, ¿dónde tú estabas? ¿Por qué tú te perdiste? En los negocios de mi padre yo estoy y estaré. O sea, la madre sabe que él fue concebido por medio del ángel, el ángel que le habló de que el Padre, nuestro Señor Jehová de los ejércitos, iba a introducir a Jesús en su vientre. Pero ya desde niño, él se encargaba de los negocios de su padre. Hay personas que vienen nuevas al Evangelio. Eso es lo que me da a entender a mí completamente. Hay personas que vienen nuevos al Evangelio y ellos se dedican a buscar de la palabra de Dios. Aprender quién es Jesús. Aprender quién es ese Mesías que vino en un momento y que prontamente volverá para la tierra. Así es que entonces Jesús dio la educación a cada una de las personas como nos las da cada uno de nosotros después de su muerte. Porque todas las profecías que él hizo, todos los prodigios, todos los milagros se cumplieron. Para que las personas entendamos ahora que vivimos bajo una gracia divina de que es Jesús de Nazaret, que fue el nazareno que esperó y esperaba toda la humanidad. Lo único que hubieron muchos que no sabían ni se dieron de cuenta quién era Jesús. Por eso, si Jesús, el Hijo de Dios, y Dios Hijo son las mismas personas, porque es el perfecto en su deidad.
de las cosas que Él nos da a cada uno de nosotros. Él nos brinda todas las herramientas para que nosotros confiemos en Él, para que nosotros creamos en Él, para que nosotros hagamos su voluntad, porque Él es Dios y es Jesús a la misma vez, porque Él viene por medio del Padre, es parte de lo que es el Espíritu también en la Santa Trinidad, algo que hay muchas personas que muchos dicen que eso ni que existe. Entonces dígame usted a mí, Jesús viene del Padre y del Padre viene el Espíritu. Entonces, si venimos a ver, son tres partes y tres partes se llama una Trinidad. O sea, que Jesús se deleitaba con la bendición de su Padre. Él se deleitaba en llevar su palabra. Así que en muchas ocasiones nosotros nos deleitamos también y nos gozamos del poder de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa deidad significa ser el que atribuye condiciones propias de una divinidad. Deidad, eso es lo que significa. Y en el versículo, la segunda parte del versículo 1 del capítulo 61 de Isaías dice: a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. Él es el libertador de nuestras vidas. Él vino con un propósito divino de parte de su Padre. Esto identifica el orador como el Mesías. Hay veces que nosotros, especialmente yo, hay veces que me pongo a leer la palabra y veo tantas cosas que las guardo en mí y las uso como un instrumento para yo seguir desarrollando mi parte espiritual. Como muchas personas que leen la Biblia se identifican con palabras que nos dice la palabra. Pero eso mismo es lo que nosotros tenemos que hacer, como hizo Jesús: identificar al orador como si es el Mesías. Porque el Mesías significa el ungido, un ungido de Dios. Por eso hay muchas personas que Dios los unge. A pesar de que hoy en día yo tengo aceite ungido ahí, y en situaciones que a mí se me presentan, yo me unjo yo mismo. Unjo mi casa, porque eso significa la sangre de nuestro Señor. Acuérdense, Jesús vino como en sangre y agua. Agua porque fue bautizado, y en sangre por la sangre que derramó en la cruz para la redención de nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados, para limpiar nuestras almas, para que con su sangre seamos salvados, para que con su sangre que borre el pecado de cada uno de nosotros. Y ese es el significado del Mesías, un ungido. Hay muchas personas que Dios los ha ungido y están en el anonimato. Esas personas tienen que salir hacia el frente, buscando y llevando la palabra de Dios. Hay personas que Dios los está usando, los quiere usar. Hay personas que Dios los quiere que se manifiesten, pero tienen miedo, están escondidos. Tenemos que salir de la cueva como hizo Elías y salir a llevar el mensaje de la palabra de Dios. No tener miedo y estar escondido, seguir a hacer la voluntad de Dios. Porque si Dios nos unge, no habrá nadie que nos detenga. Nosotros tenemos que seguir hacia adelante buscando de ese poder
de nuestro Padre Celestial. Pero pasajes como en Primera de Samuel, déjeme ver si lo consigo un momentito por aquí. No lo tenía para buscarlo, pero se me metió en la mente un momentito. Santo mi Cristo, santo tú eres mi Dios. En Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 10. Miren cómo dice: Santo y Cristo Jesús, poderoso tú eres mi Dios. Estas páginas se pegan, esta Biblia es nueva casi. Santo tú eres mi Dios. En el capítulo 2, versículo 10 dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Porque cuando uno es ungido de Dios, aquel que es adversario de nosotros, aquel que trata de derribarnos, aquel que trata de hacernos daño, como son ungidos de Dios, no podrán derribarnos. El 10 dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronarán desde el cielo. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dará poder a su rey, exaltará el poderío de su ungido. Está hablando de Samuel. Miren, Samuel fue uno de los grandes profetas que también, y fue el mayor de los profetas que ha tenido la Biblia. Pero Isaías, Elías y muchos de estos profetas ya venían hablando acerca de todas estas palabras. Aquí Samuel ya estaba hablando acerca de el ungido, de aquel que era el ungido de Dios. Porque esto se refería al Mesías como su ungido, como ungido que viene de Dios. David fue ungido por Dios. Dios lo escogió a él cuando su suegro, él falló. Él le falló a Dios. Y Dios escogió a David para que él fuera el rey para aquellos tiempos. Pero ¿cómo lo hizo? Dirigido por Samuel, que fue quien lo ungió. Y eso es para que veamos, cuando Dios escoge a una persona, Él lo unge desde el cielo. A veces hasta del vientre de la madre. Ya venimos ungidos por parte de Dios. Pero esto se refería al Mesías como su ungido. Porque la palabra ungir significa aplicar un líquido aceitoso. Eso es como Samuel. En su cuerno él llevaba aceite de oliva. Y con ese aceite él ungía a las personas. Porque David fue ungido por Samuel para ser el futuro rey de Israel. En el Antiguo Testamento, santo mi Dios, los sacerdotes fueron ungidos para el servicio de Dios. Inclusive los sacerdotes fueron ungidos para llevar el poder y llevar y dirigir lo que es el servirle a un Dios que es de poder, un Dios que es de amor y un Dios de misericordia, un Dios de sabiduría, que de esa sabiduría participamos cada uno de nosotros. Como cristianos
bajo el nuevo pacto, también tenemos una unción. Ahí yo me gozo porque cuando yo veo personas predicando con esa unción que se siente, se nota, y nosotros decimos, wow, ese hombre y ese varón tiene el poder de Dios. Ese varón se siente que viene de parte de Dios. Es porque cuando nosotros, Dios nos unge, sabemos quién es quién en esto del evangelio. Y no lo digo por mi persona, porque yo no puedo tampoco decir yo soy un siervo inútil. Si fuera inútil, pues no estaría aquí. Pero cuando Dios me puso por aquí, Él sabe por la razón que Él lo hizo. Y Él sabe por qué Él me escogió. Él sabe por qué escogió a cada uno de ustedes. Porque si no estuvieran ahora mismo buscando, escuchando y introduciéndose la palabra que Dios está dando en esta preciosa noche. Porque como cristianos bajo el nuevo pacto también tenemos una unción. Pero nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo. Para estos tiempos y para aquellos tiempos, sí, todavía el aceite se usa. Pero ahora nosotros somos ungidos por medio del Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo ya terminó su misión aquí en la tierra, que le dijo a los apóstoles, ahora yo me voy al lado de mi Padre. Pero les dejo un consolador, les dejo un controlador, les dejo una unción de parte del Espíritu Santo. Y eso fue lo que Él nos dejó a cada uno de nosotros, para que siguiéramos llevando su palabra, para que siguiéramos llevando el mensaje del poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero no tenemos que estar fortalecido bajo la unción del Espíritu Santo. Y en Juan, vamos a ver por aquí, Primeras de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pues nosotros somos ungidos por Dios y conocemos todas las cosas que nuestro Padre nos ha dado a cada uno de nosotros. En el sentido del nuevo pacto y del Nuevo Testamento, la unción tiene la capacidad y la idea de ser llamado y bendecido por el Espíritu Santo. Porque eso fue lo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Nos dejó esa parte de la Trinidad para que viviera en nosotros, para que morara en nosotros, para que nosotros también tuviéramos esa unción de parte del Espíritu Santo. Antes era cuando los levitas y los sacerdotes eran ungidos para guiar a un pueblo, pero recuerden, ahora ese Espíritu Santo y esa unción del Espíritu Santo la llevamos nosotros todos los días de nuestras vidas. Cuando estamos en nuestros trabajos, cuando estamos en nuestros hogares, cuando estamos en la iglesia se manifiesta. Cuando estamos y vamos a llevarle palabra a aquellas personas que necesitan palabra de Dios. Esa es la función del Espíritu Santo. Esa es la unción del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Porque Dios lo que quiere es que nosotros llevemos su palabra. Dios lo que quiere, Jesús, que nosotros llevemos el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de salvación para todo aquel que necesite, para todo aquel que esté afligido, para todo aquel que esté en necesidad, para aquel que tiene una petición delante del Señor. Dios le contesta su petición. Así es que trabaja el Espíritu Santo de Dios.
Porque esto es algo que es propiedad común de todos los creyentes y los cristianos. Esto no es para los impíos, esto es simplemente para los que creen, para aquellos que son cristianos creyentes, para aquellas personas que quieren llevar el Espíritu Santo de Dios. Y así por todas estas cosas es cuando el Espíritu Santo se manifiesta en cada una de nuestras vidas. En el cristiano creyente mayormente, pero algo a lo que podemos y debemos someternos y responder más y más cada día de nuestras vidas. Nosotros tenemos que sumergirnos cada día más y más en su palabra. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios en todo momento. Pero algo a lo que podemos y debemos de someternos, responder más y más y más. El Mesías, aquí, en el versículo 2, dice, y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a la viuda, a aquel que falleció, que ha tenido una necesidad. Para eso fue que el Mesías vino anunciando que está aquí para sanar el daño que trae el pecado. Esa fue la parte más importante de nuestro Señor Jesucristo, morir por el pecado de cada uno de nosotros, para que el pecado se fuera con Él en la cruz, para que cuando viniera nosotros tengamos esa parte del Espíritu Santo para con cada uno de nosotros. Antes la presencia del Espíritu Santo se basaba en el arca del pacto. La movían para todos los lugares que habían guerra, para una vez al año ir al santuario y ponerle incienso y hacer sacrificios y todas esas cosas. Pero nuestro Señor Jesucristo hizo un solo sacrificio, hizo un sacrificio para el perdón de nuestros pecados, hizo un solo sacrificio para librarnos de la muerte, hizo un solo sacrificio para limpiarnos nuestras vidas. Un solo sacrificio fue bastante para la salvación de la humanidad, por lo que es necesario que haya una gran obra de redención, porque Jesús es nuestro Redentor. Jesús fue quien hizo posible todas estas cosas que Isaías ya había comentado en su libro. Y si venimos y debemos, porque todo esto fue debido a que el pecado rompió corazones de muchas personas. Por medio del pecado, personas no querían saber de Dios. Por medio del pecado, muchas personas se han perdido por causa del enemigo. Porque todo esto es causa del enemigo, y por eso Jesús hizo este solo sacrificio para la salvación de cada uno de nosotros. Para darnos libertad y darle libertad al cautivo, aquel que está encadenado, aquel que está aprisionado, aquel que está en necesidad. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo también, para librarnos de ese cautiverio que estábamos viviendo cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros teníamos situaciones que en muchas ocasiones no podíamos
y ni sabíamos cómo resolverla. Pero Jesucristo trajo la solución, porque Jesucristo es la solución para cada una de nuestras vidas. Jesucristo es la solución para la liberación del pecado. Jesucristo es la liberación para las enfermedades. Jesucristo es el que nos cuida, nos protege y nos guarda con su santo y bendito poder. Porque Él rompe las cadenas que nos hacen prisioneros del pecado. Ya el pecado se acabó. Ya el pecado se lo llevó Él en la cruz. El versículo 3 dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas. Ay, santo. Esta palabra es hermosa. Oleo de gozo en lugar de luto. Aquí yo me detengo un momentito. Cuando habla en lugar de luto, si nosotros sufrimos por nuestros familiares, sufrimos por un hijo que se nos perezca, sufrimos por muchas cosas en la familia. Pero si nosotros hemos entendido el proceso de lo que es la transición de vida a muerte, no tenemos por qué temer. Un pequeño testimonio. Mi madre, cuando ella estaba agonizando, una semana antes me dijo: mijo, no llores por mí. Yo sé que yo me voy ya, pero yo voy a estar en un mejor lugar. Así que no llores por mí. Yo no sé de dónde salió esa fuerza, porque era mi madre. Al morir en mis manos, delante de mi persona, mi hermana y yo estuvimos allí. Y ver que se dio su último suspiro, darle un beso en la frente y cubrirla con la sábana, no completa, hasta la mitad. Y tener esa fortaleza que solamente me la dio Dios, para que yo entendiera las palabras que dijo mi madre, que ella iba a estar en un mejor lugar. Por eso, si nosotros entendemos la redención y eso que nos dejó nuestro Señor a cada uno de nosotros, podemos entender estas palabras. Oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicias, plantío de Jehová para la gloria suya. Y ese es el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos controla, que es el que nos guía, que es el que nos cuida, nos protege y nos da salvación a cada una de nuestras vidas. Este era el mensaje que les tenía para esta noche. Y como siempre, de la boca de nuestro mismo Señor Jesucristo es que salen todas estas palabras. Porque cuando Isaías habla por Dios, es porque Dios habló. Es porque la voz de Dios vino primero a hablarle a Isaías. Y ahora viene a hablarnos a nosotros acerca de las buenas nuevas de salvación. Ya Cristo viene para la tierra. Ya Cristo viene pronto para la humanidad. Bástase su gracia para nosotros hacer su voluntad. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos que quizá no entendamos muchas cosas. Pero si vemos cómo están los rumores y las cosas de guerra, como pasó con Sodoma y Gomorra, por causa de la homosexualidad, que inclusive Lot, siendo un hombre fiel para Dios,
se fue a vivir, se alejó de Abraham y se fue a vivir para Somora y estuvo por esas áreas. Y los de Somora y Gomorra lo acosaban porque creían que él iba a ser como ellos, homosexuales, porque allí se veían mujeres con mujeres y hombres con hombres. Pero como Somora y Gomorra, Irán, que antes era Persia, pero luego se llamó Irán. Irán está como Somora y Gomorra. Por eso unas palabras que dijo el presidente de Estados Unidos antier, que él iba a borrar a todo Irán, lo iba a hacer polvo como hizo Jesús con Somora y Gomorra, por el pecado. La guerra entre Irán e Irak, eso viene desde el tiempo del Antiguo Testamento. Y ese será un mensaje que algún día estoy preparando para llevarle a cada uno de ustedes. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Seguimos hacia adelante y sigamos hacia adelante. Dios ha sido bueno y poderoso con cada uno de nosotros. Así que nosotros tenemos que estar agradecidos y agradecer al Señor por su bondad y por su amor en cada una de nuestras vidas. Así que vamos a orar por cada uno de ustedes. La hermana Ruth Noemí pidiendo oración para un empleo, que ella trabaja de ama de casa. Ella pues perdió en un momento dado su trabajo, pero Dios le va a recuperar y le va a volver a dar eso que a veces el enemigo nos quita las cosas, pero después Dios se glorifica en nosotros. Amado Padre Celestial, te pedimos, te damos gracias en esta noche, Padre, porque por lo menos tú permitiste que yo llevara este mensaje, Padre Santo, que contra viento y marea, Padre Celestial, porque cuando hay veces que tenemos condiciones, Padre, o estamos pasando por unas necesidades, pero que sabiendo que tú siempre estás con nosotros, el enemigo trata de poner cosas en nuestras mentes. No lo hagas. No lo hagas, quítate. Pero el enemigo está acabado, por eso él quiere acabar a la humanidad. Pero nosotros no podemos dejarnos, nosotros tenemos que seguir buscando de esa unción que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre Celestial, te presento a cada uno de los que estuvieron presentes en esta noche. Padre, te presento a nuestra hermana Ruth Noemí. Ella necesita de un empleo, ella lo perdió, Padre Santo, con una señora que cuidaba, ese es su trabajo, mi Dios. Pero tú le vas a suplir en el día de la angustia, en el día del desespero, en el día de la necesidad, Padre Celestial. Ahí tú estarás para ayudarla, Padre Santo. Gracias te damos, Padre Celestial. Bendice a cada uno de los que estuvieron presentes, Padre. A Mary Castro. Y por todos aquellos que estuvieron en esta programación en esta noche. Te presento, Padre Celestial, al que esté necesitado. Te doy gracias por todo lo que tú has hecho con nosotros, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Estará nuevamente este servidor, si Dios me lo permite, con el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendecida noche a todos. Bye. Bendiciones.